Vamos a tratar de hacer una charla lo más amena posible. Como es la primera charla del curso, vamos a tratar de tocar unos temas que le van a dar la introducción hacia las demás charlas, sobre todo en la generalidad de lo que es interventoría. Sé que aquí hay profesionales ya de la ingeniería que están trabajando. ¿Cuántos profesionales hay acá en la sala? Ok, gracias. ¿Los demás son estudiantes? ¿Todavía? Ok. ¿Los profesionales están trabajando en interventoría propiamente? No. No. Ok. Listo. Bueno, tenemos un número bastante importante de personas profesionales, ya casi, porque me imagino que todos están en noveno décimo, la gran mayoría. Ok. Vamos a tratar de, como les decía, vamos a tratar de hacer una charla lo más amena posible, que no se haga tan tediosa. Hay temas que son a veces un poco, digamos que rayan en lo teórico, pero vamos a tratar. Y vamos a tratar también de que ustedes participen, hagan las preguntas que quieran hacer organizadamente, y nos organizamos y hacemos las preguntas y vamos a tratar de resolvérselas. Bueno, lo que dijo el ingeniero Pedrosa, que le agradezco mucho la presentación, tenemos una experiencia que podemos compartir o tratar de compartir en un corto tiempo, como son estas 2 horas, ¿sí? O menos de 2 horas, y lo que vamos a tratar de hacer es eso, precisamente compartir la experiencia que hemos tenido, ¿sí? Entonces vamos a comenzar rápidamente. ¿Sí? Bueno, ya ustedes saben que estamos en el módulo de interventoría a redes de saneamiento básico. Vamos a hacer una introducción a unos temas rápidamente importantes para poder avanzar en esto. Lo primero que hay que definir es qué es saneamiento básico, ¿sí? Eso es lo primero que hay que definir. Entonces, el saneamiento básico no es más que el mejoramiento y la preservación de esas condiciones, ¿sí?, sanitarias, llevándolos a un nivel óptimo. Ese es saneamiento básico. ¿Y cuáles son esas condiciones o esas condiciones sanitarias? ¿Sí? Podemos hablar de suministrar agua potable, es un hecho, ¿sí?, que el agua que se utiliza se disponga en un sistema denominado, vamos a denominarlo alcantarillado, ¿sí?, que el agua que cae en por lluvia también se disponga de una manera adecuada, vamos a llamar el alcantarillado pluvial, ¿sí?, que esas aguas residuales o servidas, ya sean grises o negras, tengan un adecuado tratamiento o una adecuada disposición. Básicamente es eso, ¿sí? Esos conceptos yo sé, estoy casi seguro que lo han manejado, pero es importante recordarlos para poder entrar al tema de lo que es saneamiento básico, la interventoría de saneamiento básico, ¿sí? En ese sentido, entonces, dando definiciones, ¿qué es interventoría? Esa es la gran pregunta, porque cuando salimos de la universidad, a muchos les habrá tocado que comienzan a trabajar en proyectos de interventoría y todavía no conocían exactamente qué es la interventoría o qué se hace en interventoría, qué podemos hacer en interventoría, cuáles son nuestras obligaciones como interventores, a qué tiene derecho el constructor, ¿sí? Entonces, interventoría no es más que un servicio, ya sea que lo preste una persona natural o una persona jurídica, una empresa, ¿sí? Es un servicio especializado y básicamente lo que se busca es que se controle las actividades del proyecto. Ese control, vamos a ponerlo entre comillas porque no es un control absoluto, ¿sí? Y algo muy importante es que el interventor se convierte en el representante de la entidad contratante en ese proyecto. Entonces vamos delimitando algunos aspectos que son fundamentales. Es una persona natural o jurídica que ejerce un control en la ejecución de un proyecto. El control ya lo vamos a poner entre comillas y vamos a poco a ir explicando por qué entre comillas, ¿sí? Y al mismo tiempo se vuelve el representante de la entidad contratante. Vamos a adelantarnos un poco.
muchas veces lo que sucede es que la entidad contratante tiene un interventor, pero la entidad contratante quiere ejercer la supervisión y la interventoría del proyecto, teniendo un interventor, ¿sí? Pero hay una figura de interventor. Es más, por ley, ustedes saben, en estos momentos, por ley, se debe tener un interventor para cada proyecto. Básicamente es lo que dice la ley. ¿Sí? Y esa interventoría, que es un poco diferente a la supervisión, ¿sí? Se hace en todas las etapas del proyecto y se debe hacer en todas las etapas del proyecto. No solamente en el caso de la ejecución de la obra misma, que es el caso que nos compete en este curso, sino que también cuando se están haciendo los estudios y diseños es necesario tener una interventoría en Colombia, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo no le veo la justificación a una interventoría de unos estudios y diseños. Y ya, si alguno tiene inquietudes sobre eso, lo conversaremos más adelante. Bueno, historia. La historia es importante. Uno aprende después que la historia es importante, ¿sí? Como dice ahí, es parte natural, fundamental del ser humano buscar la optimización de los recursos que posee. Eso es natural. Es más, deberíamos hacer conciencia de que todos los recursos que poseamos debemos optimizar su uso, ¿sí? Al mismo tiempo, necesitamos entonces controlar esa ejecución de esos recursos. El uso de esos recursos tenemos que controlar, ¿sí? Tenemos que vigilarlo. ¿Ok? Porque también encontramos en esto de que hay personas o empresas que, vamos a utilizar un término incorrecto, pero malbaratan, tiran, no controlan, no hacen, parece que no les costara. Bueno, entonces hay que controlar, realmente hay que controlar, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene el concepto de interventoría? Y ahí, como lo dice ahí, cuando uno entra al detalle de conocer de dónde viene la interventoría, uno encuentra que desde la Mesopotamia ya existía lo que es interventoría, ¿sí? Es decir, estamos hablando de tiempos bastante lejanos en donde el ser humano entendió la necesidad de controlar y vigilar el uso de los recursos que poseía. Eso es un interventor al fin y al cabo, ¿sí? Luego, en el Imperio Romano ya existían la clasificación por tipos de profesionales y se creó en ese caso lo que se denominaba el curatore viarum, que no era más que un interventor de vías. Es decir, no estamos hablando de un concepto nuevo, no es un concepto inventado en Colombia, la interventoría viene de tiempos inmemoriales. ¿Ok? Acotación, en otros países no existe la interventoría como nosotros la conocemos, existe la supervisión de obras, que como yo les decía, tienen una diferencia. Bueno, rápidamente, los orígenes en Colombia de la interventoría. Ya, como bien lo explica aquí la diapositiva, o lo presenta la diapositiva, ya desde el año 1849 se habla de un interventor. Lo único es que esa ley del 14 de octubre de 1849 no era un interventor para obras, como lo dice ahí, era un interventor para las bodegas del puerto, pero ya existía el concepto de interventoría en Colombia. ¿Ok? Ya para el tema de las obras, las interventorías como tal, ¿sí?, aparecen por allá en 1923 cuando aparece el término ingeniero interventor, ¿sí?, en el decreto 612 de ese año. ¿Ok? Y precisamente miren que ahí dice que fue para el tema de bocas de ceniza.
Ok, ahora, les comenté varias veces que había una diferencia entre supervisión e interventor. Veámosla rápidamente. La idea aquí no es concentrarnos en esto, pero veamos rápidamente la diferencia entre un supervisor y un interventor. ¿Sí? Un supervisor suministra información necesaria al arquitecto para llevar a cabo su trabajo. ¿Sí? Asesora durante la etapa de diseño, asesora. ¿Sí? Revisa y hace asesoría a la coordinación, vigila el cumplimiento de las actividades previas, controla las pólizas, el contrato de estudios, los estudios técnicos, perdón, los contratos de ingeniería, los trámites municipales, ¿sí? Puede revisar los estudios y los proyectos técnicos y los puede mandar a revisar por especialistas que él contrata. Ese es el supervisor. Cuando ya hablamos de una interventoría, entonces la interventoría técnica, de acuerdo a este esquema, ese esquema está desde el año 1989, ¿sí? Vigila el correcto desarrollo de los planos, hace cumplir las normas de calidad, ¿sí? Exige la realización de ensayos y pruebas al constructor, deja constancia escrita de los trabajos ejecutados, controla las especificaciones en los materiales, hace asesoramiento de especialistas y controla la puesta en marcha en equipos en el caso de que haya equipos. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay unas diferencias sutiles, pero hay diferencias, ¿sí? Sobre todo en el aspecto del control. En el aspecto del control. ¿Cuántos aquí han sido supervisores de obra? Supervisor. ¿Interventores? Supervisor e interventor. ¿Qué diferencia encontraste en la actividad? Ok. 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 Vale, perfecto. Temas administrativos, ambientales, contables, financieros. Ok, ya pasaremos a ese punto. ¿Listo? Ahora, una interventoría administrativa, porque ya vimos la interventoría técnica, una interventoría administrativa, entonces tiene que velar por el contrato, ¿sí? No solamente el contrato de él como interventor, sino el contrato del constructor. ¿Ok? También vigilará el avance de la obra. Hay que vigilar el cumplimiento de las pólizas, que son importantes. ¿Sí? Vigilar el pago de las prestaciones sociales. Hay que tener mucho cuidado con eso ahora porque la UGPP anda cazando brujas. ¿Saben qué es la UGPP? Unidad de Gestión del Patrimonio y Prestaciones, algo así que se llama. Es una entidad del gobierno que vigila que cada persona haga los aportes a la seguridad social de acuerdo a sus ingresos. ¿Ok? Y nosotros como interventores tenemos que garantizar que el constructor le esté pagando la seguridad social al personal que tiene en obra de acuerdo a los salarios y de acuerdo a lo propuesto. Si no, esa unidad viene ante el constructor y lo puede sancionar, pero también puede demandar a la interventoría por no cumplir su trabajo. ¿Ok? Podemos estar en desacuerdo algunos de que por qué un externo tiene que vigilarme los pagos que yo hago de seguridad social, ¿no? De mis empleados. Eso es un tema de discusión. Habrá ingenieros que ustedes encuentren que no están de acuerdo, pero la realidad es que en estos momentos hay una unidad del gobierno vigilando que se haga el pago completamente correcto. Eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahí hay otras actividades que ya podemos ir ahondando poco a poco. Ahora, ¿cuál es el marco legal actual para las obras de saneamiento básico, la interventoría de saneamiento básico? Indudablemente que nuestro marco legal actual es el RAS. Aparte de todas las leyes, ley 80, todo lo que ustedes quieran, pero nuestro marco legal en estos momentos es el RAS, para las interventorías de obras de saneamiento básico. ¿Sí?
Ahí está todo lo que dice el RAS, la idea no es leerlo completamente, ahí está, ese es el artículo 57 del RAS, en donde se da el marco, ¿sí?, a la construcción de obras de saneamiento. Pero ahí hay unos aspectos importantes, dice, control administrativo y revisión técnica de construcción. Control administrativo y revisión técnica de construcción. Control administrativo, el control está entre comillas desde las primeras 3 palabras que dije. ¿Hasta dónde llega el control? ¿Sí? Y la revisión técnica, ¿hasta dónde llega la revisión técnica? Es también importante poder definirlo. ¿Sí? ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque la revisión técnica no implica que nosotros como interventores tenemos que ejecutar la obra. La revisión técnica implica que nosotros debemos vigilar que la obra se ejecute adecuadamente, que es muy diferente. A veces encontramos interventores que prácticamente quieren desplazar al constructor y decirle al constructor exactamente cómo tienen que hacerlo. ¿Ok? Entonces, desde mi experiencia, desde mis años de experiencia, les puedo decir que no hay una forma correcta de hacer interventoría. Hay varias formas correctas de hacer interventoría. Todo depende de lo que el concepto de interventoría que uno tenga. ¿Sí? Y ya vamos viendo, tratar de ver qué podemos hacer. Entonces esa es la definición, de interventor de acuerdo a la ley. También el mismo RAS nos habla de la obligatoriedad de la interventoría. ¿Es obligatorio la interventoría? Sí, en Colombia sí. Conceptualmente, o no sé cómo querramos llamarlo, pero ¿es necesario la interventoría? La idea es que ojalá no existiera interventoría. Nos quedamos sin trabajo muchos. Porque el constructor debería hacer las obras de tal manera que no necesite quien lo vigile y que queden bien. No sería lo correcto. ¿Sí? Eso sería lo correcto. Lo correcto es que el constructor ejecute de una manera tal las obras que queden bien ejecutadas en el tiempo, no gastando ni derrochando el recurso, ¿sí?, y sin quien lo vigile. Eso sería lo ideal. Vuelvo y les digo, en otros países no existe el concepto de interventoría como nosotros lo conocemos. ¿Ok? Existe algún tipo de supervisión que no tiene nada que ver con la supervisión técnica en obra. ¿Ok? Bueno, los alcances de la interventoría técnica también están claramente definidos. Vamos a tratar de tocarlo rápidamente. Control permanente y supervisión técnica de todos los trabajos realizados de manera que se garantice que estos sean llevados a cabo siguiendo los requisitos del proyecto. ¿Ok? Aprobación del plan de calidad, importantísimo. Hace unos años nadie pedía plan de calidad, ni sabíamos que existía. Ya es necesario, como interventores, exigir el plan de calidad. Es más, le puedo decir que muchas veces hemos retrasado el inicio de la obra porque no existe un plan de calidad. ¿Sí? ¿Cuántos saben aquí qué es un plan de calidad exactamente? ¿No? Bueno, rápidamente, un plan de calidad no es más que eso, no es más que un documento en el cual se planea cómo se va a ejecutar una actividad cumpliendo con todos los requisitos exigidos, ¿sí? Cumpliendo con todos los requisitos exigidos. ¿Y por qué digo cumpliendo con todos los requisitos exigidos? Porque la calidad depende de la exigencia del proyecto. Hay unas normatividades que hay que cumplirlas, indudablemente, ¿sí?, para ejecutar una actividad. Entonces yo necesito tener un documento en el cual planeo cómo voy a ejecutar ese control
de esa obra de acuerdo a cada uno de los requisitos exigidos. ¿Sí? ¿Cuándo voy a hacer los controles? ¿Sí? ¿De qué forma los voy a hacer? Si el control no es efectivo, ¿qué debo hacer? Si es efectivo, ¿qué hago después de haber determinado que es efectivo? Todo eso debe quedar por escrito y entregado a la interventoría con anticipación, y ahorita vamos a pasar a ese tema. Aprobación de laboratorios que realicen los ensayos de control de calidad. Listo. Es parte importante. Nosotros como interventores necesitamos de antemano qué laboratorios van a ejecutar esos controles. ¿Ok? Bueno, la parte de la realización de los controles exigidos en el RAS es natural. Y aprobación de los procedimientos constructivos propuestos por el constructor. Aprobación de los procedimientos constructivos propuestos por el constructor. Quiere decir que no es solamente hay un tipo de procedimiento. Es decir, el constructor no tiene que construir como yo creo que se debe construir, yo interventor. El constructor debe construir de acuerdo a una propuesta que él hace, cómo va a construir, uno la revisa, la aprueba, en el caso de que la metodología constructiva esté acorde con los cánones de la buena ingeniería, ¿sí? La aprueba. Y después él tiene que ceñirse a eso que dijo que iba a hacer. ¿Qué no podemos permitir nosotros como interventores? Básicamente, para adelantarnos un poco, que él me diga que lo va a hacer de una forma en papel y me lo presente, yo se lo apruebo y cuando lo va a ejecutar yo lo encuentro que lo está haciendo de otra forma. Eso no lo podemos permitir. Precisamente para eso, él tiene que presentar una metodología constructiva. Entonces, aquí hay unos aspectos que estamos tocando importantes porque muchas veces no nos los dicen y nosotros debemos claramente vigilar y controlar que lo que se diga que se va a hacer, se cumpla. En caso dado de que no se pueda cumplir, habrá que tomar algunas medidas del caso. ¿Sí? Hay medidas que se pueden tomar sin entorpecer el buen desarrollo del proyecto. Algo que se me había olvidado decirles es importante. El interventor no está para entorpecer el trabajo del constructor. Esa es mi opinión. Para mí, el interventor debe estar en pro, en aras de ayudar que el proyecto salga adelante. Eso no quiere decir que yo voy a permitir todo, lo que sea. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Lo que quiere decir es que todas las soluciones y propuestas que yo haga, las hago es para que el proyecto salga adelante. ¿Vale? Aquí a veces encontramos interventores que son más un obstáculo que otra cosa. Yo he estado de ambos lados, no, por eso lo digo. Yo soy interventor, pero también hago estudios hago obras y entonces sé que se puede hacer. Perdón, exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos, sí, importante. Ahora vamos a ver dentro de unos pasos más detallados, pero yo como interventor, después de haber recibido los diseños para la obra, si yo reviso los diseños y los planos y encuentro errores, yo puedo hacer exigencia a la entidad contratante que le solicite al diseñador que corrija. Es más, estoy en la obligación. ¿Sí? Mi política, y es más porque trato de transmitir la experiencia mía, mi política es que yo no exijo a la entidad contratante, le recomiendo a la entidad contratante que haga las correcciones que tiene que hacer. Y lo dejo en libertad. En la libertad no es porque yo sea autoridad ni nada de eso, sino que dejo en libertad que él pueda tomar la decisión que quiera tomar, porque me ha pasado que dicen, no, eso se queda así. Uno elabora un documento donde dice que claramente que
los diseños no corresponden a una realidad y que por lo tanto se sigue recomendando que se revisen. Porque también estoy salvando mi responsabilidad, ¿no? Yo pienso que esa política es mejor que centrarme y decirme, no hago interventoría porque faltan los planos. Y entonces comienza todo el desorden administrativo, porque entonces el contratante le manda al diseñador el requerimiento, el diseñador dice que él ya no va a volver a hacer esos diseños porque ya lo que le pagaron y le pagaron muy poquito y terminó hace 2 años. Entonces que si él tiene que hacer rediseño tiene que pagarle. Entonces si se lo manda de nuevo al contratante, el contratante dice no, es que tú me lo tienes que hacer. Y entramos a líos judiciales, se paran 3, 4 años las obras. Y en obras de saneamiento, cuando las obras de saneamiento se ejecutan porque se necesitan. Porque se necesitan, básicamente. Como un país con un déficit en obras de saneamiento, entonces, ¿ok? Listo. El registro de todas las labores realizadas, que ya ustedes saben, velar por todo el momento, por la obtención de la mejor calidad de la obra y demás. Ahí vamos viendo. Esto es el RAS, así que, ahora, recomendar suspensión de labores, también. Yo puedo parar una obra indudablemente, como interventor. Consejo, que sea la última opción, no que sea la primera. ¿Y por qué les digo que sea la primera? Porque muchas veces cuando somos interventores, llegamos a obra, vemos algo mal puesto y decimos, me paran la obra. Oiga, pero si es una gotera lo que hay aquí. Está saliendo una gota cada minuto. No importa, me paran toda la obra. Una obra de 10.000 millones de pesos parada por una gotera que sale cada minuto en un punto específico. El resto de la obra está bien, pero ese punto específico y le paramos la obra al tipo. ¿Cuánto vale la hora de operarios parados? De equipos parados. La incidencia que tiene eso en el transcurso, en el transcurrir de la obra en general hacia el final. Entonces una de las políticas que tengo es que el parar una obra o suspender una obra sea la última opción, no la primera. Ojalá eso les cale. Ojalá sea la última opción, no la primera. Por favor. ¿Sí? No podemos estar parando obras porque sí. Porque es que yo soy el interventor. Eso es otra cosa, ¿eh? Los interventores somos humanos, no somos autómatas, no somos dioses. El hecho de que yo sea interventor no me da la autoridad absoluta para hacer y deshacer. Por favor. Hay algo muy sencillo. Yo hoy puedo ser interventor, mañana soy constructor. ¿Cómo creen ustedes que se porta el tipo que yo hace 3 años le paré la obra por la gotera esa, cuando le tocó el ser mi interventor? No crean que me va a recibir. Cuando yo me gané el contrato, o me gano el contrato y él se gana el de interventoría, estoy seguro que ese tipo le corre un fresquito, como decía un ingeniero por aquí. ¿Sí? Aquí en Barranquilla había un ingeniero que todo el mundo quería porque es una excelente persona, que ya falleció. Y él decía, mire, yo no le deseo mal a nadie, pero me corre un fresco cuando esas personas que me han hecho algo les va mal. Sí. Entonces, no, imagínense cómo se va a aportar eso. Ahora, vuelvo y les digo, esto lo que les digo no le estoy diciendo que hay que aceptarle todo. Pero si tú a un constructor le explicas
qué es lo que está pasando y por qué tomas una decisión, estoy seguro que se pueden llegar a acuerdos. Acuerdos en beneficio del proyecto. Recuerden que les estoy diciendo que nosotros los interventores estamos en pro del proyecto. No estamos en pro del constructor, no estamos en pro nuestro, estamos en pro del proyecto. Es necesario que el proyecto salga adelante. No vamos a permitir cualquier cosa. Todo dentro de los marcos de la ley, de los buenos o de la buena ingeniería, pero estamos en pro del proyecto. Y hay una experiencia que tengo y es una experiencia que no se... Es decir, explicarle es muy difícil. Cuando uno logra mentalmente cambiar ese chip, es decir, conceptualmente estar a favor del proyecto y no en contra del constructor y no a favor de uno, las cosas comienzan a fluir en una interventoría. Porque la mente se acostumbra a buscar soluciones, no a buscar obstáculos. ¿Ok? Entonces, siempre hay que estar en pro del proyecto. En caso de ser posible, estoy saltándome algunas cosas, ¿no? En caso de ser posible, recomendar remoción o demolición de los elementos. A veces toca. Qué pena con el constructor. A veces toca. No les voy a decir dónde, pero hace 3 años estábamos haciendo una interventoría. Y la situación fue algo más o menos así, en que había un residente de interventoría, había el coordinador de interventoría y cuando se va a hacer y cuando llegamos a hacer una supervisión a la obra, es decir, que íbamos a supervisar ya el trabajo, teniendo un residente y un coordinador, descubrimos que las columnas estaban desfasadas 5 centímetros. Indudablemente que el coordinador no duró 3 días más en la empresa, el residente no duró ni media hora más, ténganlo por seguro, eso fue así. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos? Eran más de 16 columnas desplazadas. Parece que no tiene incidencia, pero sí tenía incidencia, dado que el ejecutor del techo, ¿sí?, ya había tomado medidas en planos y ya estaba construyendo toda la estructura del techo. ¿Sí? Y el alero del techo daba hacia otra construcción y esos 5 centímetros hacía que chocaran los aleros. Por 5 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Después de haber tomado la decisión con respecto al residente y con respecto al coordinador, qué pena, señor constructor, demuela y construya. ¿Sí? Indudablemente que el argumento de él era, me lo aprobaron. Eso es un argumento, ¿no? Me lo aprobó la interventoría. Pero, vuelvo y les digo, el constructor también hace parte de la función de vigilar que su obra quede bien. Y él tiene que construirla de acuerdo a unas especificaciones y planos. Y si no estaba construido, qué pena. Que voy a demandar. Demanda, pero demanda, hazlo y demanda. No demanda y te quedes quieto. ¿Sí? No demanda y te quedes quieto. Bueno, así lo hicimos. El tipo demandó a la entidad contratante por diferentes razones, entre esas por el hecho de que la interventoría había aprobado, indudablemente, se entró a juicio, él terminó la obra, pero estaba demandando el pago de la construcción primera, no lo ganó, después de 3 años no lo ganó, se mostraron todas las evidencias y estaba claramente perdido, es que se sabía que estaba claramente perdido, no lo ganó. ¿Sí? Entonces a veces toca, no hay otra.
No podemos hacer más a veces. Hay cosas que no podemos, ¿sí? Pero esos errores no debemos cometerlos, indudablemente, ¿sí? Por eso hay que vigilar y supervisar que todo se ejecute con respecto a los planos y especificaciones. Documentación a emplear por parte de la interventoría técnica. Hay varias documentación importantes. Las especificaciones, el programa de control de calidad, la interpretación de los ensayos. Ahora hablamos un poco sobre los ensayos, porque también hay unos temas de discusión bastante interesantes. La correspondencia de las labores, ¿sí? Anoten por ahí. Dejar evidencias. Siempre. Por favor. Errores que cometemos como interventor. Ah, es que él es mi amigo, mi llave, mira, estudiamos juntos, vimos los primeros 3 semestres de la universidad juntos. No, ya yo hablé con él. Él va a corregir eso. Presta atención, él lo corrige. Ajá, ¿y qué pasó? No, ya yo hablé con él. ¿Cuándo hablaste con él? Hace un mes. Ajá, ¿y por qué no han corregido? Ah, porque, espérate, es mi amigo. No se ponga así, ingeniero. ¿Dónde están las evidencias de lo que él hizo? Ah, es que... No, fotos, bitácora, video. Y más como ahora con los celulares. Antes había que llevar la camarita que costaba un dinero y 300.000 pesos, 250.000, 300.000 pesos para llevar. Ahora con los celulares ya tienen mejor hasta definición que las mismas cámaras. Se toma la evidencia. ¿Sí? Completamente la evidencia. Evidencia, siempre evidencia. Cada actividad se toman fotos, se toma videos si es caso, se deja registrado en la bitácora. La bitácora se llena todos los días. La bitácora no es para tenerla ahí guardada y a la semana, el sábado, antes de que venga el jefe, a las 12:30 del día, que mi jefe viene todos los sábados a supervisar la obra, llega como 12:30 porque está recorriendo obra. Entonces yo, a eso de las 10, me voy al campamento y comienzo a llenar la bitácora de toda la semana. Ay, no. Algunos por ahí se sonríen, pero es verdad, hay muchos que hacen así. La bitácora se llena día a día. Yo recomiendo a mi personal que lo llenen al final de la mañana y al final de la tarde. Lo que pasó en la mañana lo van llenando enseguida. Y si es algo muy urgente, lo enseguida. Pero a veces, no, es que yo estaba por allá caminando. Ah, bueno, sí, el campamento está aquí y tú estás a 2 kilómetros. Bueno, es entendible, pero llegaste a almorzar, llene. Y firme. Y si el constructor tiene que firmar, póngalo a firmar. Y si no quiere firmar, usted pone la nota que dice, no quiso firmar. Simple. ¿Ok? Simple. Bueno, vamos a avanzar. Todos los conceptos, todos los demás documentos. Hay un documento importante que, que es al final de la obra, que es cuando se recibe la obra hay que dejar constancia también. ¿Sí? Y se debe entregar la documentación de final de obra. Ok, vamos avanzando. Controles exigidos por la interventoría técnica. Control de planos, ya lo hemos conversado rápidamente. Si tienen alguna inquietud, siéntanse en libertad de conversar conmigo. Control de especificaciones, control de materiales. Como les dijo el ingeniero Pedrosa, hay un micrófono para ustedes. Si acaso, ensayos de control de calidad, control de ejecución. ¿Sí? Vamos a dejar algo de los ensayos de control de calidad para más adelante, un poquito. Ahí hay un aspecto importante y dice, el interventor aprobará al constructor la frecuencia de toma de muestras y el número de ensayos prescritos por esta normativa, que deben realizarse en un laboratorio o laboratorios previamente aprobados por el interventor, y eso ya lo dijimos. ¿Sí?
el interventor debe realizar una interpretación de los resultados de los ensayos, definiendo explícitamente la conformidad de los materiales. Yo no leo ahí que yo debo hacer como interventor los ensayos. Ahí no estoy leyendo eso. Yo leo ahí que yo interpretaré como interventor el resultado de los ensayos. ¿Ok? A veces, en ciertos proyectos, el contratante te pone unos rubros para que tú hagas ensayos, pero son ensayos de control. Son ensayos de control al control que tú estás haciendo. ¿En qué sentido? Tú tienes que vigilar que el constructor haga sus ensayos. El constructor tiene que suministrarte los resultados, tú los interpretas. Pero si tú tienes una duda, inquietud y no tienes confianza, a veces las entidades te dejan un rubro para que tú hagas un ensayo de control. Entonces tú mandas a hacer tu ensayo y lo mandas a hacer preferiblemente en un laboratorio diferente y comparas los resultados y determinas si hay algún problema. Porque créanme que yo he visto laboratorios amangualados, como se dice, amañados con el constructor. Eso no dio nunca, pero aparecía dando, cumpliendo. No sé cómo, pero lo hacían. ¿Sí? Entonces, hay cosas que uno tiene que a veces tomarse la vida. Si el rubro no está en ese contrato tuyo, tú no tienes la obligación, a menos que te lo digan, y si te lo dicen que tú tienes que hacerlo, tú tienes que decirle al contratante, señor contratante, pero es que usted me está exigiendo a mí que yo haga unos ensayos y usted no me está pagando los ensayos. Porque recuerden que nosotros los interventores ponemos un tiempo y nos pagan por ese tiempo. Ponemos unos equipos y nos pagan por esos equipos. Ponemos un personal y nos pagan por ese personal. ¿Sí? Bueno, sigamos. Preliminares. Entonces, cuando vamos a hacer una interventoría de cualquier tipo de obras, pero en el caso de saneamiento básico, tal vez se hace más crítico la situación de la socialización del proyecto. Cuando yo, hace poquito, cuando estaba así de jóvenes como ustedes, eso no hace más de 5 años, ténganlo por seguro, yo no creía en la socialización. Le soy sincero, no creía. Yo decía, es que eso no va a perder el tiempo ya. Con mi experiencia y vivencia, como le dijo el ingeniero Pedrosa, en otros países, encontré que la socialización era una herramienta fundamental para garantizar que el proyecto se ejecutase. ¿Ok? Entonces, la socialización es importante, muy importante. Yo lo que recomiendo es que también por la experiencia, lo primero que uno debe hacer es socializar el proyecto ante las autoridades, ni siquiera ante la comunidad. Lo primero que yo debo hacer cuando el constructor dice voy a socializar el proyecto, le dice programa una reunión con autoridades, alcaldes, secretarios, lo que sea, gobernadores, lo que sea. Vamos a reunirnos con ellos y les presentamos el proyecto. Cuando vienen de una entidad nacional, si lo está ejecutando la misma alcaldía, bueno, ya ellos conocen el proyecto, ¿verdad? Pero hay que tener una reunión con ellos de antesala. Es necesaria. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? El constructor explica cómo le va a trabajar, nosotros explicamos interventores cómo vamos a hacer, que ellos se sientan tranquilos de lo que se va a ejecutar. Es importantísimo. ¿Sí? Importantísimo. Después la presentación ante la comunidad, necesaria. Es necesario que los líderes de la comunidad entiendan el proyecto. Es necesario que lo interpreten. ¿Sí? Que lo interpreten, que sepan lo que se va a hacer, que sepan en qué les va a beneficiar. ¿Ok? Es importante. La socialización es responsabilidad del constructor, no del interventor, porque esa es otra situación. Entonces llega el constructor y le dice, señor interventor,
cite a la reunión de socialización. No, es que yo no tengo por qué citar, el que tiene que citar es usted, el que se ganó el contrato de obra es usted, no yo. Aparte de que por ley usted está obligado a socializar el proyecto con la comunidad. Entonces usted cítelo. Y yo lo acompaño. Con mucho gusto va un representante de la interventoría a acompañar. A acompañarlo. Porque cuando uno como interventor le comienza a quitar protagonismo al constructor, la cosa comienza a tergiversarse. ¿Ok? El constructor debe exponer. El interventor está acompañando el proceso. Participa en lo que tiene que participar, pero no se gana el protagonismo de la construcción de la obra. Hay interventores que parecen artistas, ¿no? Son faranduleros. Eso hay que reconocerlo. ¿Sí? Hay interventores que quieren, ellos son los que quieren aparecer en la televisión cuando le hacen la entrevista al constructor. Cuando llegan ahí, vamos a entrevistar quién está haciendo. No, nosotros, la interventoría, y entonces salen con gorra, con el logo, y el constructor ni siquiera hablan del constructor. No, hay que darle al constructor su lugar. El constructor es el que va a ejecutar, el constructor es el que se hace responsable de la socialización del proyecto ante la comunidad. ¿Sí? ¿Estamos acompañando? Sí, estamos acompañando. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Cuándo participamos? ¿Qué va a hacer la interventoría? Nosotros vamos a ejecutar y vamos a trabajar de esta manera. ¿Listo? ¿Ok? Como lo digo ahí, el interventor acompaña el proceso, pero no interviene. Interviene lo menos posible en el proceso de socialización. Acta de reunión y evidencias de la misma. Aquí comenzamos, ¿no? Acta de reunión y evidencias de la misma. ¿Quiénes hacen las actas de las reuniones? El interventor. Eso sí es obligación del interventor. Evidencia, fotos, videos, lo que sea. ¿Sí? Por favor, es importante, acta de reunión y evidencias de la misma. Sigamos. Después de esta reunión de socialización, yo recomiendo que haya una reunión técnica. Bueno, y aquí ya nos volamos unas etapas, ¿no? Indudablemente no hablamos de cuando nos adjudicaron el contrato de interventoría, ¿sí? Que desde mi punto de vista el interventor preferiblemente debe ser contratado con un tiempo anterior al constructor y su contrato debería terminar un tiempo posterior al constructor o a la obra, pero no es así, ¿no? Nos contratan el mismo día. Y algunas veces después, gracias por la intervención, es cierto, me pasó, el constructor llevaba 2 meses trabajando, ya llevaba horas ejecutadas y hasta ese momento fue que firmamos contrato. Cuando llegamos ya el constructor llevaba bastante trecho hecho. Entonces es importante, sí. Reunión técnica, yo solicito preferiblemente una reunión técnica, es importante. Miren que la primera reunión era la socialización ante las autoridades, después ante la comunidad, pero yo solicito una reunión técnica al constructor, por experiencia. Y, como lo dijo Alberto, el ingeniero Pedrosa, en este transcurrir de experiencias, también me fue enseñando que reunirse con el constructor antes de iniciar la obra es importante. Cuando me refiero a iniciar la obra, me refiero a iniciar la obra ahí, no el contrato, sino la obra propiamente dicho en el campo. ¿Sí? Antes de que él mande por lo menos a su equipo de topografía, a su equipo de reconocimiento, ya nosotros debimos habernos sentado a conversar. ¿Conversar sobre qué? ¿Sí? Sobre aclaraciones que la interventoría quiera hacer o que la entidad contratante necesite hacer o que nosotros necesitamos de ellos. Es importante. ¿Ok? Es importante solicitarle al constructor la propuesta metodológica. Hace un rato les dije,
Importante propuesta metodológica del constructor. El constructor debe definir cómo va a construir, qué método va a seguir, cómo lo va a hacer. No hay un método único, ¿no? No, hay que hacerlo. Esa propuesta metodológica debe estar acorde con las especificaciones, ¿no? Y los ¿sí? Cronograma tentativo de actividades. ¿Y por qué pongo tentativo? Porque puede variar. Porque ni siquiera el tipo ha ido a obra. Estamos hablando acá en oficina, ¿no? Entonces el tipo no ha ido y me hace un cronograma tentativo. Ya cuando él comience a trabajar y a hacer su replanteo, que él podrá. Un plan financiero propuesto. ¿Cómo piensa él cobrar? ¿Cómo va a ejecutar? ¿Cómo piensa cobrar? Porque ahí viene más adelante el cronograma de obras. Pero entonces, ¿cómo piensa él ejecutar? ¿Cómo va a cobrar? Si va a pedir anticipo, si no lo va a pedir, en caso de que lo tenga derecho por contrato. ¿Sí? ¿En qué se va a gastar el dinero? Importante. ¿Qué tal que me salga como algunos comprando apartamentos en Dubái? Que sí los ha habido, ¿verdad? El anticipo es para la obra, el anticipo no es para irse a Disney con la familia a vacacionar. No, pues, hay ingenieros constructores que cada vez que reciben un anticipo viajan, no sé por qué coincidencialmente eso, ¿verdad? Pólizas, importante, pólizas actualizadas. Porque cuando se presenta la póliza para el proceso, para la licitación es una cosa, cuando ya te otorgan el contrato tienes que actualizarlas. Entonces ya tienes que tenerlas por lo menos y decir, mira, ya está en trámite. ¿Sí? Acta de reunión y evidencias de la misma. Se deja cualquier reunión que se haga con el constructor, yo les aconsejo que dejen evidencias y actas de la reunión, para que no se presenten los malos entendidos. ¿Cuáles son los malos entendidos? Que ustedes se reunieron con el constructor, no le informaron a nadie, y lo que quedó entre ustedes. La entidad contratante se entera, oye, si por allá se reunió fulanito con fulanito, ¿cómo así? ¿Y dónde está la evidencia de eso? ¿De qué estaban hablando? ¿Qué pactaron? ¿Qué no pactaron? ¿Qué se acordó? ¿Qué no se acordó? Eso no quiere decir que si yo me lo encuentro en la calle no lo voy a saludar porque es que tengo que dejar evidencias de la reunión que estamos teniendo. No, estamos hablando del aspecto del contrato, ¿no? ¿Sí? Vuelvo y les digo, así sean compadres, amigos, llaves, como le quieran decir, no sé cómo son los nombres de ustedes, los jóvenes ahora que lo utilizan, pero lo que le quieran decir. ¿Sí? Dejen evidencias de las reuniones que tengan en el marco del proyecto. No que si se reunieron en su casa a tomarse unos whiskies, entonces ya van a publicarlo para dejar evidencia. ¿Sí? No, tampoco. Y hay que evitar eso lo menos posible cuando estemos en un proyecto, ¿no? Tengo amigos que mientras estoy en el proyecto ni los volteo a ver. Entonces me dicen, ¿tú qué pasa? Le digo, no quiero que vayan a decir que tú y yo estamos arreglando nada. Cuando terminemos el proyecto nos volvemos y nos vemos. ¿Sí? Son casos extremos. Yo sé que a veces hago casos extremos, pero no lo hagan ustedes. Pero sí hay que ser muy prudentes con esto. ¿Sí? Trabajando en un proyecto, hay un ingeniero aquí de mucha experiencia. Yo era el interventor y un día fuimos al proyecto, estábamos en el Meta y coincidimos en el vuelo de regreso. Y nos tocaba esperar en Bogotá mucho tiempo. Entonces le digo yo, vamos, camine y vamos y almorzamos. Me dice, no. Y yo, ¿por qué? Porque es que yo soy el constructor y tú eres el interventor. ¿Qué van a decir? Le digo, pero el que te estoy invitando soy yo, no eres tú. ¿Sí? Me dice, no, qué pena contigo, pero no. No quiero que se den malos entendidos. ¿Sí? Puede tener razón, ¿verdad? Pues la gente es suspicaz. ¿Sí? Va a decir que nos ven almorzando por allá y ya están recibiendo. Por un almuerzo cambió la aceptación de la obra.
Bueno, recibo y revisión de información, importante. Aquí hay unas cosas importantes que ustedes tienen que ver. Muchas veces creemos que ser el interventor de obras es solamente llegar a la obra y comenzar a hacer la supervisión y la vigilancia, el control de la obra. Déjenme decirles que estamos equivocados. La interventoría de obra comienza mucho antes. Y comienza desde cuando el tipo, si ya nosotros estamos contratados, a menos que sea el caso que nos comentó acá, compañero, nosotros debemos conocer inmediatamente el contrato de obra y nos lo debemos prácticamente, mejor dicho, eso nos lo tenemos que conocer mejor que el de nosotros. Sinceramente. Mejor que el de nosotros, contrato de obra, hay que revisarlo con todo detalle. Me sonrío porque hay muchos que estudian ingeniería y cuando te están graduando dicen, ya no vuelvo a leer más en mi vida, ni estudiar, ni veo nada. No, es que lo que hay que leer es documentos. Hay que leer documentos, pero tenazmente. Contrato de obra, me entregan el contrato, lo reviso al detalle. Si tengo dudas, escribo a la entidad contratante o los llamo, me reúno con ellos, cualquier duda. Debo recibir los estudios y diseños que soportan esa obra. Aquí vienen digamos que dos tendencias. La primera tendencia es que si yo reviso el estudio y el diseño y encuentro deficiencias, las hago saber y digo que las cambien. Ustedes van a encontrar el que dicen, no, es decir, así me lo entregaron, que lo ejecuten así. Pero eso raya por ahí en algunos aspectos éticos, ¿no? Entonces, yo aconsejo que uno lo revise el detalle y haga saber a la entidad contratante, así como les dije al principio, y que sea la entidad contratante quien decida si se ejecuta o no se ejecuta. Si la entidad contratante te dice, ejecútelo así, como les digo, ustedes hacen un oficio, una cartita donde dicen, se envió la documentación para revisión de la entidad contratante, esta manifestó que debemos hacerlo de esta manera y así se hará. ¿Listo? Se deja evidencia, ya, no hay problema. ¿Verdad? La propuesta del contratista, importante. ¿Con qué se ganó el contratista ese proyecto? ¿Qué tal que él me haya puesto que el metro lineal de tubería era a 5.000 y después me aparece con otras cosas? O que me dijo que me iba a poner un tipo de tubería y después me sale poniendo otra. Entonces yo necesito saber si la propuesta de él se ajustó a las especificaciones dadas. Que eso es otra revisión. Especificaciones, creo que no están ahí, ¿verdad? Especificaciones. Hay que aprendérselas de memoria. Especificaciones hay que aprendérselas de memoria. Compararlas con la propuesta, con la metodología constructiva, con el plan financiero, con el cronograma de obra. Recuerden que la primera reunión era una reunión de antesala donde él me iba a presentar eso. Ya aquí formalmente me los presentó. Ya aquí formalmente él me presentó el cronograma, me presentó el plan financiero, formalmente. Y aquí la cosa comenzó a cambiar de color. ¿Ok? Presupuestos y APUs. La propuesta del contratista, el plan de manejo del anticipo en caso que lo haya, los planes de calidad y de manejo ambiental, plan de manejo ambiental, importante. No hay otra. Algunos no nos gusta mucho, otros sí, pero importante. Plan de manejo ambiental. Y eso, por ahí está abajo el sistema de seguridad, salud en el trabajo. Importantísimo. ¿Sí? Personal requerido, equipos requeridos. Acta de inicio debidamente diligenciada, ¿no? Y firmada por todos.
Entonces a veces como interventores le mandamos el acta de inicio, hacemos el acta de inicio, el constructor le decimos fírmala y nunca la firma y a mí se me olvida. ¿Cuándo comenzó el constructor? Miércoles, él comenzó el 29 de agosto. Comenzó el 29 de agosto, pero si el 29 de agosto era domingo. No, entonces no fue el 29 de agosto. ¿Y cómo sabemos si eso está en el marco del proyecto? Acta de inicio debidamente diligenciada. Por ambos. Tanto por el constructor como por nosotros. Se deja la evidencia y se envía inmediatamente al contratante para que tenga constancia del acta de inicio. ¿Sí? ¿Qué más hay ahí? La bitácora obra, importante, de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Importantísimo la bitácora de obra. No se los olvide. ¿Sí? Bueno. Adicionalmente, la interventoría debe contar tanto también, bueno, importante, también, casi todo es importante. Constructor me dice, voy a hacer la topografía, porque tiene que hacer el replanteo topográfico, para este caso, obras de saneamiento, para todo, pero en este caso mucho más importante. Y, ¿con qué equipo lo vas a hacer? Yo tengo un equipo ahí. ¿Cómo que tienes un equipo ahí? Tú me tienes que decir con qué equipo lo vas a hacer. Y me tienes que decir si ese equipo está calibrado o no está calibrado. Y me tienes que aportar los certificados correctamente. Y esos certificados yo los reviso. ¿Sí? ¿Por qué me sonrío? Porque a veces hemos encontrado certificados no muy... ¿Y cómo sabe uno? Ya después de tanta experiencia dice, ¿quién te hizo eso? Tal empresa. Y vamos a ver que el dueño de esa empresa ya uno lo conoce y uno lo llama, oye, Neca, tú le calibraste los equipos de este tipo. Tengo aquí una certificación tuya de tal fecha. No. ¿Sí? No. ¿Ok? ¿Tiene incidencia? Claro que tiene incidencia. Un equipo topográfico mal calibrado en un proyecto como estos, donde se trabaja al milímetro. Estos proyectos se trabajan al milímetro, ¿no? Sobre todo en alcantarillado, ¿no? Es importantísimo. Certificado de calibración de manómetros para las pruebas y todo esto. El certificado de calibración de los equipos para la instalación de las redes, en el caso de PAD, para cualquier equipo. Protocolo de tuberías instaladas, todo eso. Vale, seguimos. Bueno, viene el replanteo topográfico, señores. Entonces ya nos reunimos con ellos. Sí, señor, aprobamos toda la metodología, aprobamos todo eso. Eso es un tiempo muy corto, no es que eso va a pasar 2 meses y el tipo no está ejecutando, no, un tiempo muy corto. Y vamos a hacer el replanteo topográfico. Yo, antes de meter cualquier equipo topográfico, yo recomiendo hacer un reconocimiento de campo. ¿Qué es un reconocimiento de campo? Irse un representante del constructor y un representante de la interventoría a recorrer, a caminar. Si se puede, indudablemente, ¿no? A caminar. A ver cómo está la situación. Va acompañado uno con los líderes de la comunidad, para eso se reunió con ellos, ¿sí? Acompañados, y comienza uno a caminar, a ver cómo está la situación. Rápidamente. ¿Sí? Se definen los estados de las vías en el proyecto, si es una zona urbanizada o no, ¿sí? O las condiciones del terreno. Y se comienza, una vez hecho ese reconocimiento de campo, con base en los resultados de ese reconocimiento, se comienza a ejecutar la localización y replanteo del proyecto. Importante. A veces, en este tipo de obras, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? ¿Cuántos tramos de alcantarillado he visto quedando en una zona donde arriba se va a construir una casa? Por no haber hecho el replanteo. Y un día llega a visitar el tipo y dice, oye, pero si es que mi casa llega, mi lote llega hasta aquí, ¿no? ¿Cómo así? La alcantarilla, el colector principal le pasa por debajo de la sala. Oh, no es mentira. Eso ha pasado. Entonces es importante hacer el replanteo.
Es importantísimo hacer el replanteo. Acompañamiento, sí. ¿Por qué pongo la palabra acompañamiento? ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo allá las funciones de la interventoría, yo les decía que la topografía la tenía que hacer el constructor? Nosotros nada más acompañamos. ¿Qué es acompañar? Bueno, hay diferentes cosas. Yo no voy a hacer la topografía. Yo no lo voy a hacer. El que está obligado a hacerla es él. Pero yo sí tengo que tomar las medidas necesarias para que esa topografía, yo garantice que esa topografía está siendo bien hecha. Y eso puede incluir que yo en un momento dado lleve un topógrafo para hacer algunos controles. Simple y llanamente. Pero no implica que yo y mi gente como interventor es el que va a hacer la topografía y le va a entregar el resultado al constructor. No. ¿Ok? No. Definitivamente no. Nosotros como interventores estamos obligados a acompañar y controlar que se esté ejecutando bien la topografía. ¿Vale? Eso es importante. Porque a veces también nosotros, no, señor constructor, usted quítese de ahí, yo hago la topografía porque esa topografía debe quedar perfecta y mi equipo es el único que lo hace perfecto. No. Aparte de que estás incurriendo en unos costos altísimos que no te están ni siquiera reconociendo. Entonces, hay que tener la justa dimensión de las cosas. Yo acompaño a la topografía, superviso, vigilo que la estén ejecutando adecuadamente. Mando mi comisión, si tengo una comisión, me la están pagando, la mando para que ella supervise. A veces, sí, cuando yo noto algo extraño, le digo, bueno, hazme ese levantamiento, calcúlame esos volúmenes, porque es que este tipo, esto no me está dando. ¿Sí? No es correcto lo que está dando. Ah, sí, comparamos, mire, es que él hizo esto, hizo aquello. Bueno, sí, listo, vale. ¿Sí? Pero es importante acompañamiento. No implica hacer la actividad tú al 100%. Una vez hecho el replanteo topográfico, pasamos a la excavación. ¿Sí? Si hay algo que se me está pasando por alto, me lo dicen, por favor. ¿Sí? Entonces yo hice el replanteo, tracé, hice mi trazado. ¿Sí? Y vamos a excavar. Bueno, nosotros no, el constructor, porque nosotros nada más estamos acompañando. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que revisamos los términos, los pliegos de condiciones, revisamos la propuesta del tipo y el tipo en un momento dado me dice que él va a hacerlo con máquina en la propuesta y cuando llego a obra son 10 tipos ahí para hacérmelo a mano? No lo podemos permitir. No lo debemos permitir. Y si es lo contrario, bueno, ese es problema de él. Si él me dijo que lo iba a hacer a mano y lo va a meter en máquina, bueno, ese es problema de él. Eso no es mi problema. Gano eficiencia, supuestamente, ¿no? Productividad, ¿sí? Pero no lo contrario. Si me dijo que iba a utilizar máquina, yo no tengo por qué permitirle que me lo haga a mano. Los rendimientos se caen. Posibilidades de atraso, de retardo en la obra, con todas las implicaciones que eso tiene. Bueno. Entonces, dimos. Al momento de pronto de llegar y ver, saber que el constructor está realizando, en esto que usted mostró, el trabajo de excavación a mano, ¿qué se procede? ¿Se toman evidencias? No, ahí sí tú tienes todo el derecho de decirle que automáticamente paras ahí hasta que él no traiga, en el caso dado de que él manifestó que lo iba a hacer con un equipo y un equipo X, él tiene que garantizarte que ese equipo está ahí. ¿Ok? No hay otra. Tú puedes pararle ese es un motivo realmente para parar. ¿Sí? De todos modos, si él lo sigue haciendo a mano, los rendimientos van a ser muy bajos. Y si pierde 3, 4, 5 días, cuando el tipo traiga la maquinaria, él va a reponer ese tiempo. ¿Sí? Él va a reponer ese tiempo. Pero tú sí le puedes parar la hora ahí.
Es más, porque ahí no está incumpliendo un aspecto metodológico, está incumpliendo un aspecto contractual, porque él propuso que él se... Pero yo, una de las razones por la cual se ganó la obra, me imagino, fue que esos precios estaban a un valor tal que debieron salir de un APU, ¿no? Y ese APU con el rendimiento de la maquinaria debieron darle ese valor. Al momento que tú disminuyes tus rendimientos, ese precio debe tender a cambiar, naturalmente. Entonces ya no hay coincidencia entre con lo que él se ganó con lo que está haciendo. Y eso es un aspecto contractual más que metodológico y técnico. ¿Sí? Entonces tú tienes todo el derecho a pararle la obra. ¿Ok? Sí, sí, claro, se la puedes parar. Supervisión y acompañamiento de levantamiento de redes encontradas. Importante. Eso pasa todos los días en el país. Se hacen zanjas sin saber qué es lo que hay abajo. Recuerden que hace poco aquí en Barranquilla hubo el caso del tipo que le rompió la tubería de gas y se quemó todo porque estamos deficientes en eso. Bueno, eso no, digamos que el constructor debería tomar unas medidas para garantizar que él conoce qué es lo que está debajo, ¿no? Muchas veces los constructores, cuando somos constructores, creemos que hacer una obra es simplemente mandar a la cuadrilla al campo y que comience a trabajar. Tampoco, hay que tomarse el tiempo de revisar algunas cosas, hacer una gestión. Oye, por aquí ¿qué hay, no? Hay alcantarillado, perdón, hay acueducto, no hay acueducto, hay gas, no hay gas, hay telecomunicaciones, no hay, por dónde va más o menos. Si no hay registros, planos, diseños, por lo menos tú te vas con el líder comunal o de la comunidad y tú le dices, oiga, por aquí qué hay, y él te va a decir claramente, estoy seguro que ese tipo te va a decir, y con mayor precisión que los mismos planos, porque él sabe cómo quedó. Los planos son de diseño generalmente. Ay, de eso no hablamos ahorita, pero vamos a hablar ahora. ¿Sí? Control de volúmenes de excavación, lo mismo que decía hace un rato. Nosotros controlamos, vigilamos, pero no, ¿sí? No hacemos el cálculo, lo hacemos cuando indudablemente notamos que hay cosas que son inconsistentes, ¿no? ¿Sí? Pero imagínense si nosotros estuviéramos haciendo, el tipo puede calcular y tú vas, mides con el tipo, ¿sí? Si tú garantizas que el tipo hizo su trabajo bien al medir, los volúmenes deben estar adecuadamente. Tú le echas una mirada de todos modos y de todos modos le pides a él las memorias de cálculo de sus volúmenes y con eso tú comparas, si sigue una metodología y todo esto, ¿verdad? Algunos a veces se equivocan de buena fe, multiplican por 2, pero eso es buena fe, nada más, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerden que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, así que todo el mundo trabaja de buena fe. Así es. Entonces, control de la actividad de acuerdo a las especificaciones técnicas es necesario, ya lo conversamos, y la revisión de entibados, eso es importante. Yo soy, cuando era residente, hace poquitos años, hace como 5 años, cuando tenía su edad, tuve un caso grave con eso, con los entibados, ¿sí? Y no me quiero disculpar en el sentido de que no tengo responsabilidad, pero sí tengo algún grado de responsabilidad. Estábamos instalando una tubería de 24 pulgadas de alcantarillado en concreto. Estoy hablándoles hace varios años, a más de 6 metros de profundidad, sin entibados, porque el material era resistente, entre comillas. ¿Sí? Y yo era residente, así que me fui con el director de obra y le dije, y el director de obra me dijo, no, eso no se va a caer, eso no te preocupes, eso y me dejé convencer. Es decir, tengo responsabilidad porque la tengo. Y metí la cuadrilla a trabajar. Se vino un deslizamiento y me quedó un tipo atrapado. ¿Sí? Afortunadamente, por muchas razones que no sé cuáles son, el tipo quedó de pie y en la zona de la cabeza, él manifiesta que le quedó como una burbuja de aire. Nosotros duramos 45 minutos en sacarlo, afortunadamente. Vivo, indudablemente vivo, pero maltratado a más no poder, al hospital con todo, por no poner los entibados necesarios.
¿Ok? La experiencia enseñó que uno no se puede confiar. Por muy firme que esté el material, por lo que tú quieras. Entonces, después de cierta profundidad, y recuerden que ya trabajar a 1,50 de altura o de profundidad es trabajo en altura, y hay que tener todas las medidas necesarias para poder garantizar la vida. Entonces, ojalá no les pase como a mí, que aprendí a la fuerza, ¿sí? Experiencia que nunca más se me ha repetido, afortunadamente, pero es una situación difícil, pensando que la vida de una persona está en la responsabilidad de uno, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, instalación de tubería. Ya hicimos la excavación, garantizamos que estuviese las zanjas bien hechas. Recuerden que ya también verificamos que los equipos, se está trabajando adecuadamente. Algo importante que nos dijimos ahí, así sea con maquinaria, pero que si los rendimientos de la excavación no están dando lo que manifestó en su propuesta, porque uno tiene que ir haciendo el control periódicamente. Periódicamente yo recomiendo que sea todas las semanas. Todos los sábados, preferiblemente, hay un comité en donde se hace una evaluación de cada una de las cosas que se van haciendo. Y si el personal o la maquinaria no está dando los rendimientos, uno puede exigirle, también complementando la respuesta, puede exigirle cambio de maquinaria. Mira, tú propusiste esto, pero esta máquina que me trajiste no está dando esos rendimientos. Explícame por qué. Él hace sus descargos, uno revisa, los entiende o no los entiende, y si es caso, pide cambio de maquinaria. No, tienes que traerme otro equipo. Y si no, la maquinaria está funcionando a la perfección, pero ya son otros factores, uno le dice, bueno, tienes que meter un segundo equipo, qué pena contigo. Pero tú tienes que garantizarme los rendimientos por los tiempos. Recuerda que las obras tienen un plazo, ¿no? Yo no me puedo extender, preferiblemente no extenderse de los plazos de la obra, que eso no lo hemos hablado. Como interventor es garantizar que la obra se hace en ese plazo y combinar al contratista, preferiblemente, que a medida que se van detectando los errores o las caídas en tiempo, vaya corrigiendo y no esperar hasta el final. Porque pasa algo que no les he dicho. Generalmente el contratista, si se atrasó, él pide que le hagan una prórroga y le hacen su otro sí, ¿verdad? Y si salieron mayores cantidades de obra, de pronto pide hasta una ampliación. ¿Sí? Por aquí hay uno que ya le ha pasado, se nota porque se está sonriendo. ¿Sí? Una ampliación. ¿Sí? Y el tipo le dicen, claro, salieron mayores cantidades, está sustentado por la interventoría está diciendo que sí hay mayores cantidades de cosas que no estaban, ítems no previstos, indudablemente sí, eso trae como consecuencia, listo, hay una prórroga en tiempo y una ampliación en dinero. ¿Sí? ¿Y el interventor? Casi en el 90% de las veces no hay más dinero para la interventoría. Casi siempre es así. Entonces el tipo constructor se gana 3, 4 meses de ejecución más por todo esto que les digo, pero el interventor le dicen, con el mismo dinero que te ganaste, con eso tú tienes, porque aparte uno está obligado. Cuando le firman un otro sí al tipo, uno como interventor está obligado a acompañar. Uno no puede decir, no, yo me salgo de aquí. Qué pena contigo, yo me salgo. No. Entonces, por eso hay que tratar de ejecutar la obra en el tiempo previsto. Y decirle al contratista, póngase pilas, compadre, porque si no, ¿sí? Póngase pilas. Entonces uno comienza con el truco de decirle, usted, el plazo es hasta el 31 de diciembre, aunque te firmen un otro sí, yo me salgo el 31 de diciembre. Mentira, uno no lo puede hacer. Uno no lo
puede hacer. Entonces uno comienza a pelear con el contratante. Oye, mira, le entregaste a este tipo un otro sí por 3 meses más y mi interventoría. Dinero para mí. No, dinero para ti no hay. Es más, trabaja esos 3 meses y después vemos. Ah, sí, sí han oído el término. Y después vemos. Después vemos, eso nunca llegó. Y así te llegue al año siguiente, ese después vemos ya no sirve de nada, porque es que tú lo necesitabas era para ejecutar, mientras duraste un año financiando esos 3 meses de interventoría tú, ¿verdad? Entonces, le estoy siendo sinceros en eso. Entonces, en la práctica es mejor que se ejecute la obra en el plazo contractual. Es mejor. Y todos nos evitamos problemas. ¿Ok? Entonces, listo. Avanzamos. Ya tenemos la excavación. Después de la excavación, yo tengo que garantizar que las cotas de esa excavación sean las necesarias para poder instalar mi sistema, mis redes. ¿Sí? Vale, no hay problema. Lo trato de garantizar con la topografía. Una vez que ya yo tengo esa excavación bien hecha, bien puesta, comienzo a instalar, comienzo a rellenar, ¿sí? Y pongo mi relleno de cimentación que se denomina, que es lo que va en el fondo. Es un material granular, dependiendo de las características, especificaciones, se coloca. No voy a entrar en el detalle de las especificaciones porque cada contrato tiene sus especificaciones y lo va a decir qué tipo de material tienes que colocar. Usted tiene que cumplirlo, ¿sí? Listo. Después comienzo a colocar mi tubería, ya sea la que sea, alcantarillado, ya sea para agua, lo que sea. Yo comienzo mi tubería sanitaria, lo que sea, lo comienzo a poner, ¿sí? La coloco, la voy colocando, debo garantizar que topográficamente me den los niveles, en el caso de alcantarillado, correctos. En el caso del agua puede tener uno se puede dar ciertas libertades, pero no es lo ideal. Entonces hay un trazado, el alineamiento, uno lo garantiza, hay unos niveles, uno los debe garantizar, se va rellenando, se hace el relleno de atraque, que es el relleno lateral para garantizar que la tubería no se mueva. ¿Ok? Se van logrando la compactación necesaria de cada uno de esos y bueno, se continúa con el relleno. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de este tipo de situaciones que eso no es el mejor ejemplo de una obra limpia, pero sí es un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Ahí ya se está compactando, ¿sí? ¿Qué hora es? Ya nos falta poco. Bueno. Perdón. ¿Listo? Una vez se hace todo el relleno y se compactó, se le deben hacer las pruebas de compactación, de densidad. Vuelvo y les digo, nosotros generalmente no hacemos las pruebas, a menos que el contrato nuestro lo diga, pero generalmente no los hacemos. Verificamos que la prueba haya sido bien hecha, bien realizada, adecuadamente ejecutada, que los resultados estén dando. Si tengo dudas y el contrato me lo permite, hago yo algunas pruebas para control, para verificación. ¿Qué pasa si el material no da? Si no da, retiren y vuelvan y llenen y compacten. Y si no da, retiren, vuelven y llenen y compacten. Y si no da, hasta que les dé. ¿Sí? Hasta que les dé. ¿Ok? Bueno, ya está la instalación de la tubería. Las tuberías se tienen que controlar. En las sanitarias mucho más, las de alcantarillado pluvial mucho también. Como les digo, las de agua me dan ciertas libertades, pero no es lo ideal. Con alcantarillado sanitario y pluvial muchas veces lo que nos encontramos es que
no le hacemos la adecuada supervisión al trabajo, ¿sí? Y esas tuberías terminan pareciendo una montaña rusa. ¿Sí? No, las tuberías de alcantarillado sanitario hay que cumplir, hay que verificarles. Como les digo, nosotros no hacemos la topografía, pero sí verificamos si está siendo correctamente instalada en los niveles correctos. ¿Sí? Bueno. Al alcantarillado sanitario hay que hacer las pruebas necesarias. Ahí hay un ejemplo rápidamente. ¿Sí? Hay que hacer la prueba de estanqueidad. Para las redes de acueducto hay que hacer las pruebas hidrostáticas con todas las evidencias posibles. ¿Sí? A veces hacemos la prueba y no dejamos evidencia que hicimos la prueba. Una foto, un video, correcto. Siempre. Fotos, videos. Yo creo que ya no se les va a olvidar. Evidencias, bitácora, fotos, videos. ¿Ok? Dependiendo del tipo de tubería y de acuerdo a la normatividad. Ahora mismo no me acuerdo el valor de la presión. ¿Sí? Creo que nosotros estábamos trabajando a 150 PSI para instalaciones hidráulico-sanitarias en edificaciones. ¿Sí? Bueno, la instalación de la tubería, ya ustedes ya hemos hablado rápidamente. ¿Sí? Dependiendo de las características, hay que tener mucho cuidado con el manejo de la tubería. Muchas veces los constructores en eso son deficientes. Las tuberías, voy a utilizar el término plásticas, hay que tener mucho cuidado con ellas, porque aunque se deflectan, permiten unos ciertos grados de flexión, a veces exageramos con ellas. ¿Sí? A veces exageramos. Yo he encontrado en tubería de PVC de agua potable curvaturas, es decir, las han flectado a más de 30 grados. Sí. Sí. Yo me imagino que las características de los materiales han mejorado muchísimo. Sí, pero 30 grados a mí se me hace exageradísimo, ¿verdad? Pero sí, uno a veces encuentra y yo, ¿y esto por qué no? Porque es que ella la aguanta. Sí, claro. Indudablemente. ¿No? Entonces vienen los problemas, ¿no? Viene el fisuramiento, viene el rompimiento, las presiones. Entonces hay una cantidad de cosas ahí que hay que cuidar. Importante, para eso se está ahí en obra, ¿no? Para que el residente, si ve eso, tome la evidencia necesaria y haga el llamado de atención necesario. Y si tiene que cambiar. Y una tubería flectada, no es que nada más la enderezan y listo. Y esa tubería tuvo que haber sufrido un tipo de esfuerzos que no garantizan su buen funcionamiento, por lo tanto hay que retirarla. ¿Ok? Ante la duda, mejor retirarla. ¿Ok? Bueno, la construcción de los pozos de inspección. Eso es un tema importante porque todos sabemos hacer pozos de inspección. Eso decimos todos. ¿Sí? Y más cuando somos ingenieros recién salidos, con el perdón de ustedes, he dicho que el maestro no sabe nada comparado con nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, con los pozos, porque aunque parece una construcción sencilla, y lo es en términos generales, ¿sí? hay que levantarlo adecuadamente. Nosotros, y yo tengo por costumbre que yo no acepto pozos que no sean simétricos, que no estén de acuerdo a las especificaciones, ¿sí? Porque a veces uno encuentra unas torres que parecen, no sé, ¿verdad? Y hay que poner, el tipo cuando va a construir tiene que poner su plomada, ¿sí? Tiene que quedar simétricamente colocado, instalado, los ladrillos bien colocados, si es en ladrillo, si es en concreto, bueno, de pronto es mucho más práctico porque
Se coloca la formaleta, se supervisa la formaleta y una vez funden ahí y listo. Ya venden unos hasta prefabricados, que nada más son, y se van colocando y listo. Bueno, vale, cualquier método, todo método que sea adecuado y de acuerdo a las especificaciones. Porque si el tipo se la ganó colocando ladrillo, después no te la puede construir en concreto. Sí, te lo puede construir en concreto, pero es que te está saliendo te tienes que verificar si el costo es el mismo. Si él no te va a cobrar más, ya es problema de él. Pero tienes que verificar si el costo es el mismo, ¿no? Y se tienen que dejar todas las evidencias posibles, porque puede suceder, ¿no? Es que yo lo coticé en ladrillo, pero tú sabes que yo te lo voy a hacer en concreto, por el mismo valor. ¿Sí? Verifica, preséntame la ficha técnica de lo que tú vas a hacer, las características, el análisis de precio, me lo vas a dar, sí, así sea que me lo vas a dejar al mismo valor, pero preséntame el análisis de precio. Y eso me lleva a un punto importante antes de terminar. Aunque la solución propuesta realmente no tenga un costo adicional a la obra que se propuso inicialmente, se deben dejar todas las evidencias necesarias para ese cambio. No es que, no importa, como te lo voy a dejar al mismo precio, no importa, déjalo así y no te presento nada, no. Porque una Contraloría, aquí no hay gente de la Contraloría, ¿verdad? Pues después te voy a hablar mal de ellos. Generalmente la Contraloría no tiene ni idea de esto. Entonces la Contraloría no le importa el funcionamiento ni la técnica. La Contraloría dice, aquí decía que era con ladrillo, aquí dice que es con concreto, eso está mal. Investigación. Aunque el funcionamiento sea igual o mejor. ¿Sí? Generalmente es así. Oye, pero es que mira, aquí está en concreto, tiene unas mejores características, mira las paredes, ofrece menos resistencia, mira, ¿sí? Está bien hechecito, no me cobró más por eso, no importa. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que dejar evidencias. Nunca debemos permitir el cambio en obra de unas características por otras sin dejar evidencias. Así sea que tengamos que eliminar un ítem y crear otro, que es más complicado, porque cuando yo elimino un ítem, lo puedo eliminar en pleno acuerdo con el contratista, pero para crear el otro ítem, yo tengo que sustentarlo. ¿Sí? Tengo que hacer la propuesta metodológica, la APU, las características de los materiales, las especificaciones, y tengo que someterlo. No solamente la interventoría lo aprueba, sino que tengo que someterlo al contratante y decirle al contratante, señor contratante, este señor no va a hacer esto, sino que va a hacer esto otro. Yo se lo estoy aprobando, ¿usted qué piensa? Y entonces el contratante dirá si sí o si no. Entonces es mucho más complicado. Pero hay que dejar todas las evidencias. Porque he visto más de un interventor complicado después de 1 o 2 años. Porque no se acuerdan qué fue lo que hicieron en ese momento por no dejar las evidencias. Y vienen las entidades de control, todas las IAS. Ya las conocen, ¿verdad? Bueno, ya conocen las IAS. ¿Sí? Entre esas está prácticamente la CIA, ¿no? No, pero todas las IAS, Procuraduría, Contraloría y demás, ¿no? Fiscalía. ¿Ok? Entonces, todo bien, y uno no se acuerda. Es mejor dejar evidencias. El mensaje más claro que yo les quiero dejar, independientemente si es saneamiento básico o lo que sea, es que ustedes tienen que dejar evidencias de todo. Deben ser transparentes. Entre más transparentes, mejor. No se meten en líos. Un interventor en líos difícilmente sale del lío. Sinceramente. Por ahí hay un caso, ¿no? Hay varios casos en esto que por aceptar algunas cosas, no es que estuvieran mal hechas, por aceptarlas sin dejar las evidencias necesarias están complicados. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Zanjas, mira, este es un ejemplo de lo que no se debe hacer, claramente. ¿Sí? No me enorgullece, sinceramente no me enorgullece. No se preocupen, que yo llamé las atenciones que tenían que haber llamado en ese momento, pero no me enorgullece, pues es una obra sucia. A mí las obras me gustan limpias, deben estar así más o menos como la margen derecha de esta foto. ¿Sí? Es una obra sucia realmente. Y yo como interventor exijo mucho la limpieza en obra. Mira, ahí abajo hay una bolsa plástica. Eso no es, ¿sí? Bueno, listo, finalización de la obra.
Yo no entré al detalle, mira, aquí, un apunte importante, podíamos haber hablado de las características de las tuberías, esas las conocen ustedes mejores que yo. O llamamos al tipo de PAFCO y les explica, cuando ustedes van a comprar la tubería, el tipo les explica la tubería. ¿Qué tipo de tubería hay? ¿Cuáles son las características? Los espesores, todo esto. ¿Sí? Eso, la normatividad o la especificación te dice a cuánto tienes que compactar. Eso, lo que yo diga aquí varía con respecto al contrato. ¿Okay? Entonces, mi charla iba más enfocada hacia darles la introducción hacia todo el curso adicional, hablarles un poco de saneamiento básico, pero sobre todo crearles la conciencia de lo que puede y no puede hacer o no debe hacer un interventor. ¿Ok? Entonces, para finalizar la obra, hay algo que nos olvidamos siempre, y es que nosotros tenemos que reunirnos con el constructor, ¿sí? Que no sé, a ver si no me acuerdo aquí qué hay, y solicitarle nuevamente toda la documentación, pero ahora la documentación de cómo quedó. Entonces vuelvo el contrato de obra, ya no lo tengo que revisar, a menos que hayan habido unos otros sí. Bueno, listo, le pido los otros. Si no los tengo, estudio y diseño, si no los tengo, vuelvo o si no los tengo se los pido, y si los tengo ya no se los pido, pero los reviso. Especificaciones técnicas, cantidades y planos de obra, los reviso nuevamente. Propuesta del contratista, la reviso nuevamente. Eso no se olvidó, allá estaba, eso se revisa nuevamente. Metodología constructiva, se compara nuevamente la metodología con lo que realmente hizo, porque nosotros tenemos que hacer un informe de cierre. Nuestra labor como interventores no termina el día que la obra terminó. ¿Ok? Plan financiero, se revisa si se cumplió o no se cumplió, se hacen las observaciones necesarias. Cronograma de obra, se revisa si se cumplió o no se cumplió. Los presupuestos y APU, el presupuesto y APU también, plan de manejo de anticipo. Ya aquí no era, el plan de manejo de anticipo ya no era tan plan, sino cómo se ejecutó el anticipo realmente, si lo hubo. Planes de calidad y manejo de ambientales, si se cumplieron o no se cumplieron. Y el cierre, los sistemas de seguridad, personal y equipos utilizados, hay que dejar evidencias de qué personal se utilizó y qué no. Pólizas actualizadas, tengo que exigirle al contratista que me actualice todas las pólizas habidas y por haber y que haya. Importante, acta de finalización de obra. ¿Sí? Debidamente diligenciada y firmada por las partes. A veces nos olvidamos de eso. Termina la obra y pasa un año y no tenemos acta de finalización. ¿Sí? Bitácora de obra. ¿Ok? Importante. Y miren que aquí decía finalización de obra. Y aquí dice finalización del contrato. Porque son dos etapas diferentes. Muchas veces confundimos que el contrato termina el día que la obra termina, y no es así. ¿Ok? La obra termina un día, el contrato termina otro día. A veces coinciden, sí. Pero yo, después de haber recibido la obra, que me reuní con el contratista, hacemos el cierre, yo presento mi informe ante la entidad contratante, ¿sí? Le presento el acta de finalización de la misma obra, le digo al contratante, señores, ustedes ya pueden finalizar el contrato. Y se procede a la finalización o liquidación del contrato. ¿Sí? Generalmente a nosotros los interventores nos dejan un porcentaje final para pago cuando se finalice el contrato. ¿Sí? Entonces, por eso les sigo insistiendo, tratemos de que el proyecto, la obra termine el día que tiene que terminar y no alargarlo, porque de todos modos generalmente nos quedan debiendo un 10% para el final. Y mucho más ahora que nos pagan por avance de obra, en la gran mayoría de veces, del contratista, que es diferente. Antes nosotros poníamos unos recursos y nos devolvían el dinero al mes, ¿sí? Hoy en día ya prácticamente no es así. Hoy en día me pagan de acuerdo a lo que el contratista haya avanzado. Si el contratista avanzó un 10%, eso es lo que me pagan. Entonces a mí también me interesa que el contratista avance. El hecho, vuelvo y les repito para dejar claridad, lo que no quiero es que entiendan que el hecho de que
estamos en pro del proyecto es permitirle cualquier cosa al contratista. No, no, eso olvídenlo. Hay que exigirle al contratista que las cosas se deben hacer bien. ¿Ok? Pero tengan en cuenta todos estos aspectos que yo le di. Bueno, he tratado de hacer una charla muy diferente, dando la experiencia más de vida y de práctica que otra cosa. Espero que hayan tomado algo de ahí. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Estoy aquí en la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros. Los invito también a pertenecer a la Sociedad de Ingenieros. ¿Ok? Y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto, a la orden. Gracias.